Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido desde hace mucho tiempo en el canal, pero no había subido porque quería terminar primero toda la serie de videos de los poderes que existen en el juego, porque eso nos va a permitir planear justamente de mejor forma cómo armar nuestros equipos y qué poderes buscamos a la hora de hacer esto. Y como saben, este canal siempre ha tenido la intención de iniciar a aquellas personas que todavía no conocen el juego o que están empezando o que llevan poco tiempo jugando, para que la curva de aprendizaje sea un poco menos compleja y más amena. Entonces, este video va a girar en torno a 4 formas o 4 estrategias diferentes de armar un equipo básico de HeroClix. Sobre todo inclinado hacia el lado de tener partidas casuales, divertidas con amigos, pero eventualmente estas mismas fórmulas o estrategias de armar tus equipos también pueden utilizarse pensando en un ambiente más competitivo. La primera estrategia y la más fácil a la hora de armar un equipo de HeroClix es: arma un equipo con personajes que te gusten. Es decir, no te fijes en los diales, no te fijes en la sinergia con otras figuras, únicamente consigue esas figuras de personajes que te gustan para que te den ganas de jugar HeroClix y de usar ese equipo y esos muñequitos, porque no serviría de mucho, por ejemplo, que nos dijeran: tienes que usar a Lightning Lord en tu equipo. Va a ser como normalmente las partidas son de alrededor de 300 puntos usualmente, o 200 o 400. Este personaje puede pesar 100 puntos y si te dicen hay que jugarlo a 100 puntos en tu equipo, es vital, es un personaje muy bueno. Pero yo no sé quién es este duende navideño y no me genera pues ningún interés ni ningún atractivo usar a este personaje en un equipo que además me está quitando 100 puntos. No tiene mucho caso, sobre todo cuando estamos empezando, así que mi primer consejo para armar un equipo de HeroClix que quieras jugar es: usa personajes que te gusten. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los Vengadores, y dentro de los Vengadores hay personajes que me gustan más que otros. Entonces, si yo estuviera empezando en este juego, si yo no supiera nada, me entero que existe, lo primero que buscaría sería armar un equipo con los Vengadores más clásicos. Y si por ejemplo quiero jugar un equipo de 300 puntos metiendo la mayor cantidad posible de Vengadores, pues pensaría en figuras que pesen alrededor de 50 puntos cada uno para poder usar 6 personajes diferentes. O quizá por ahí hay alguno que pese 30. Eso me daría opción de usar un Vengador que pesa 30 y para sumar los 100, digamos, usar otros 2 que pesen 40, y ahí en 100 puntos estoy metiendo 3 figuras. Luego puedo usar alguna de 75 y otra de 25 y 2 de 50, etc. Es decir, nos vamos a fijar un poco más en los muñequitos que nos gustan y usar puntajes adecuados para sumar los 300 puntos. Entonces, supongamos, me gusta mucho Hulk. Tengo estas opciones. Tengo uno que pesa 100 puntos. Tengo uno que pesa 70. Y tengo uno que pesa 75. Probablemente sea más fácil encontrar otra figura de los Vengadores que pese 75 puntos para que juntos sumen 150. Y sea más fácil sumar los otros 150 con otras 3 figuras de 50 puntos. Así que digamos que de estos 3 Hulk, yo no sé bien cuál es el mejor. Intuyo que el que pesa 100 puntos debe ser mejor que el de 75, pero con tal de tener más figuras que me gustan en mi equipo, voy a agarrar al de 75 puntos. Entonces, ya tengo la primera figura para mi equipo. No sé qué hace, no sé qué poderes tiene, pero me gusta mucho este personaje. Además de Hulk, me gusta mucho también Scarlet Witch. Y digamos que tengo estos personajes de la Bruja Escarlata. Tengo una que pesa 45 puntos, una de 35 y una que puede pesar 80 o 50 puntos. Entonces, pues todas son candidatas, pero a la hora de ver que también quiero usar a Capitán América,
Resulta que solamente tengo uno y pesa 55 puntos. Entonces aquí me queda perfecta esta bruja escarlata de 45, porque al sumarla con 55 puntos me da 100. Así que voy a usar a estos dos. Y de momento ya tengo 175 puntos para mi equipo. Es decir, si quisiéramos jugar una partida a 300, nos faltan únicamente 125 puntos. Eso implica que podría usar otra figura de 75 y una de 50, o dos de 50 y una de 25. Otro personaje indispensable para mí en un equipo de Vengadores es la Viuda Negra, y las dos que tengo pesan 50 puntos. Entonces aquí tal vez sí iría a ver el dial de cada una para ver cuál de las dos me conviene más, o me fijaría en la figurita de, no sé, me gusta más esta Viuda Negra que tiene una pose de acción, pues que se ve mejor que esta otra que está hincada, y pues elijo usar esta, ¿no? Me quedan 75 puntos libres para asignar a mi equipo. Entonces puedo buscar una figura de 50 y una de 25, o una de 75. Y resulta que entre mis figuras no tengo ninguna de 25, así que sí o sí tendrá que ser una de 75. Pero todavía me quedaban varios personajes que me gustan. Por ejemplo, me gusta mucho Iron Man, me gusta mucho Pantera Negra. Tengo dos personajes que se pueden jugar a 75 puntos, pero ya solo cabe uno, entonces tocará elegir a quién prefiero. ¿Prefiero meter a Iron Man o prefiero incluir a Pantera Negra? Digamos que me decanto por Iron Man y listo. Aquí ya tenemos un equipo de 300 puntos. Tenemos a Hulk y Iron Man de 75, 150, Black Widow de 50, son 200, y estos dos que combinados suman 100. Esta es la forma más fácil, más directa, más atractiva desde mi punto de vista para empezar a jugar y a coleccionar HeroClix con figuras de personajes que te gustan. Y a partir de aquí puedes empezar a crecer tu colección en base a esta misma idea de armado de equipo. Es decir, me gustan mucho los Vengadores. Como HeroClix no es un juego barato precisamente, voy a querer coleccionar más figuras de este equipo. Entonces eventualmente tendré quizá a un Hawkeye, tendré a Falcon, quizá consiga a Winter Soldier, a Visión, etc. Es decir, empezaré a buscar los personajes que me gustan y hacer variaciones sobre el equipo base. Digamos que ya jugué unas cuantas partidas con estos personajes, el equipo funciona, pero me di cuenta que tal vez Black Widow, como ya estoy empezando a ver justamente si hay sinergia o no entre estas figuras de las que nunca vi el dial, porque, repito, no es lo relevante en este formato de armar un equipo con los personajes que te gustan, sino que ya durante la partida te das cuenta si combinan o no, digamos, ¿no? Si se complementan. Entonces me di cuenta que tal vez la Viuda Negra es un poco floja en este equipo y simplemente la vamos a reemplazar por otra opción que pese lo mismo, idealmente, ¿no? Si quito un personaje de 50 puntos, puedo fijarme en mis otros personajes. Y recuerdo que tengo esta Pantera Negra que dejé fuera, que también la puedo jugar a 50 puntos. Entonces simplemente cambiamos uno por otro, ¿no? Y ahora vamos a ver esta configuración de personajes, a ver qué tal funciona. Después me doy cuenta que igual Hulk tal vez no está funcionando bien con ese equipo. Lo reemplazamos con otro de 75, que también me gusta, Hawkeye, etcétera, etcétera. Entonces vamos haciendo variaciones sobre el mismo equipo. Y también podemos jugar con los puntajes, obviamente. Digamos que estos dos no los voy a tocar porque son mis dos personajes favoritos y suman 100 puntos perfectamente. Pero me di cuenta que jugar con 5 figuras tal vez me da un poco de desventaja. Y quiero probar con 6, pues simplemente quitamos estas dos que suman 150. Y probamos reemplazándolas con 3 Vengadores que pesen 50 puntos cada uno. Podemos meter al Soldado de Invierno a 50 puntos, a Thor a 50 puntos y a Falcon.
Conclusión, esta es la idea para este primer armado de equipo. Usar figuras que te gusten, ir probando configuraciones diferentes con los personajes que prefieras, de acuerdo a cómo vayas viendo que funcionan en una partida real. Esto, por supuesto, no es el formato más adecuado o el formato óptimo para armar un equipo competitivo, porque obviamente si yo no me fijo en los diales, puede que de cierta manera repitamos roles dentro del equipo o cosas que hacen exactamente igual un personaje con otro y que no tiene caso tener duplicadas. Entonces, obviamente el riesgo de no fijarte en los diales es que puede que termines con un equipo que no es muy bueno. No obstante, yo siempre voy a preferir un equipo que me gusta jugar con personajes de mi agrado a un equipo ganador en el papel, digamos, ¿no? Que está muy bien pensado, que es una estrategia perfecta, pero que tiene muñequitos que no me gustan. Yo voy a preferir jugar con estos que me gustan y perder siempre, a jugar con personajes que no me gustan y que me garantizan un ratio de victorias más alto. Ahora, pensando en que ya pasé por esta etapa de armar equipos con figuras que me gustan, pero estoy un poco cansado de perder porque no funcionan mis equipos, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos con la configuración 2 o la estrategia 2 a la hora de armar tus equipos. Y esta segunda estrategia implica usar las mismas piezas que ya tenemos o los personajes que ya tenemos, pero en lugar de elegir aquellos que nos gustan, vamos a elegir aquellos que cumplan roles específicos para asignarlos dentro de nuestro equipo en base a una especie de asignación de puntajes máximos, digamos, para cada rol. Y esto implica que a veces vamos a terminar con equipos donde uno puede que no estén nuestros personajes favoritos, como en este ejemplo. Vamos a usar este equipo como ejemplo, que por ahí ya tengo un video explicándolo a detalle, pero la idea aquí es que mi personaje favorito es Capitán América, no está en este equipo, lo estoy sacrificando porque este personaje en particular tal vez no aporta gran cosa al equipo, y en lugar de usar los personajes que más me gustan, en este caso termina siendo reemplazado por un perrito que nunca jamás pensaría en usar porque la escultura no me gusta, y un Hulk que pesa muchos puntos, 100 puntos él solito, que tampoco es mi personaje favorito. Esta gama de colores en gris no me fascina, pero ambos personajes son muy importantes en los roles que van a ocupar en este equipo que vamos a explicar a continuación. Por lo tanto, voy a sacrificar figuras que me gustan por funcionalidad dentro del armado del equipo. Ahora, esta segunda manera de armar un equipo en base a roles debe cumplir con lo siguiente, o cumpliría con lo siguiente idealmente. Vamos a intentar armar un equipo donde tendremos un atacante principal. Ese atacante principal normalmente va a ser la figura que más puntos va a pesar en nuestro equipo. En este caso tenemos a Hulk. Y ignorando un poco los poderes especiales, normalmente nuestro atacante principal va a tener un dial más largo de lo común, es decir, normalmente la mayoría de figuras entre 50 y 75 puntos tienen diales de 5, 6, 7 clics como mucho, normalmente. Entonces vamos a buscar personajes que vivan más, usualmente con poderes defensivos que reduzcan daño, para que justamente puedan recibir más impactos, que tengan un potencial de daño bastante alto. Normalmente van a tener por lo menos 3 de daño a lo largo de todo su clic y poderes que les permitan hacer más daño que el que tienen impreso. Por ejemplo, aquí con experto cuerpo a cuerpo podríamos hacer 5 daños en los clics donde tenemos 4 clics en los clics donde tenemos 3, etc. Es decir, el personaje poderoso. Este va a ser nuestro atacante principal y el que vamos a buscar que rompa al atacante principal del enemigo primordialmente, y después al resto de sus figuras. O bueno, obviamente depende de cómo se desarrolle la partida. Puede que empecemos atacando a las otras figuras y terminar en un gran enfrentamiento final contra
el personaje poderoso del enemigo, pero bueno, el rol de atacante principal estará ocupado por una figura con estas características principales que ya dijimos: día largo, poderes reductores de preferencia, y con un potencial de daño importante y obviamente valores de ataque que nos permitan garantizar o tener mayor probabilidad de impactar con cada uno de sus ataques. Entonces, en este caso vamos a asignarle ese rol a este Hulk, y 100 puntos equivale a una tercera parte de nuestro total de construcción de los 300 puntos. Entonces, como decía, normalmente va a ser la pieza más fuerte y por lo mismo la pieza que más puntos ocupa en nuestro equipo. El siguiente rol estará ocupado por un atacante secundario, o dependiendo de cómo distribuyamos los puntos en nuestro equipo, pueden haber hasta 2 o a veces 3, aunque es muy raro, pero normalmente 1 o 2 atacantes secundarios que van a buscar emular lo más posible el rol que tiene este personaje, es decir, hacer daño en el enemigo. Pero como no podemos tener, bueno, sí podemos, pero en este caso atacante secundario implica que va a ser más débil en cuanto a menos vidas, menos potencial de daño y menos poderes de defensa usualmente, ¿no? O poderes reductores en todo caso. Y el rol de atacante secundario debe complementar a nuestro atacante principal. En este caso, si vemos, Hulk no tiene rango, es un personaje que ataca puramente cuerpo a cuerpo. Entonces, si el enemigo lo neutraliza de alguna forma con un personaje que tenga plasticidad y una defensa muy alta, o super sentidos y shape change, etc., y este personaje no es capaz de usar sus ataques cuerpo a cuerpo durante una buena parte de la partida, prácticamente es como si no estuviera ahí. Y si mis atacantes secundarios también fueran cuerpo a cuerpo, entonces se va a poner muy compleja esa partida. Por lo tanto, si mi atacante principal es primordialmente un atacante cuerpo a cuerpo, voy a buscar que mi atacante o mis atacantes secundarios sean personajes que complementen eso a mi principal con ataques a distancia. Es decir, voy a buscar en este caso tanto Thor como Bucky. Son personajes que pueden atacar a 6 casillas de distancia y ambos tienen poderes que potencian esos ataques a distancia. Por ejemplo, tenemos daño penetrante a distancia con Bucky y tenemos Pulse Wave con Thor. Entonces, esta trinidad de atacantes, en teoría, podría enfrentarse a básicamente cualquier equipo, porque tenemos personajes fuertes tanto en ataque cuerpo a cuerpo como en ataque a distancia. Y al analizar los diales de nuestros atacantes secundarios, nos vamos a dar cuenta que normalmente, como decía, van a ser diales más cortos. En el caso de Bucky tenemos 7 clics de vida. En el caso de Thor, un personaje de 50 puntos, tenemos 6 clics de vida. Segunda característica, pues obviamente van a pesar menos puntos. Y como les decía, en el caso de Thor aún tenemos acceso a poderes reductores en todo el dial. En el caso de Bucky, solamente en los 2 primeros clics. De ahí tenemos otros poderes de defensa que nos van a ayudar a que tal vez no sea tan fácil atacarnos, pero ya no reducen daño, por lo tanto se vuelven más débiles. Pero si nos damos cuenta, el potencial de daño sigue siendo considerable, aunque tenemos varios clics con daño de 2, que obviamente ya no se compara con el potencial de daño de un atacante principal. Pero justamente son atacantes de segunda línea, por eso los vamos a llamar atacantes secundarios. Son un poco más débiles, se sabe que van a ser más vulnerables al daño del enemigo, van a ser un poco menos eficientes a la hora de hacer daño. Pero por ejemplo en un contexto de batalla donde Hulk solo podría atacar una vez cuerpo a cuerpo, vamos a poder tener a nuestros 2 atacantes secundarios para rematar a las víctimas que Hulk ya haya debilitado, o al revés. Podemos debilitarlas primero con nuestros atacantes a rango y después rematar con el atacante principal. El punto es, atacante principal y atacante o atacantes secundarios se deben complementar. Y en este caso, por ejemplo, Bucky es un personaje, un atacante secundario
casi perfecto, porque la primera parte de su dial se centra en el ataque a distancia y la segunda en el ataque cuerpo a cuerpo. Entonces eso le da más versatilidad. Ahora, normalmente, si únicamente incluyéramos un atacante secundario en nuestro equipo, obviamente va a ocupar menos puntos que nuestro atacante principal. En este caso ya dijimos Hulk pesa 100 y Bucky pesa 75. Entonces este sería un combo bastante bueno de principal y secundario. Si queremos tener un potencial de daño mayor, siempre va a ser indispensable tener un segundo atacante secundario que se complemente con los demás. Y normalmente va a pesar o lo mismo o un poco menos que nuestro otro atacante secundario. En este caso pesa 25 puntos menos este Thor. Y además es un potencial de daño bastante alto por 50 puntos. Ya cubrimos estos dos roles. El tercer y último rol en el equipo van a ser personajes de soporte. Y la función de esos personajes de soporte va a ser que el resto de mi equipo pueda hacer con una mayor tasa de éxito su trabajo, es decir, hacer daño y derrotar a los enemigos. Y para esto vamos a buscar en nuestras piezas de soporte diferentes poderes, pero sobre todo los más usuales o a los que más se recurre en las partidas de HeroClix son la trinidad de Outwit para cancelar poderes del enemigo, Perplex para potenciar los valores de combate de nuestro equipo, normalmente ataque y defensa. Ataque para que podamos impactar con mayor facilidad, defensa para que el enemigo tenga mayores complicaciones a la hora de impactar a nuestros personajes, y finalmente control de probabilidad, que también va a buscar que tengamos una tasa de éxito mayor a la hora de hacer ataques o a la hora de hacer de separarnos de los enemigos con breakaway. Entonces esos son los tres poderes de soporte más comunes: Outwit, Perplex y control de probabilidad. Y normalmente los vamos a encontrar en un montón de figuras que pesan pocos puntos. Es decir, hay figuras de 10 puntos que tienen alguno o varios de esos poderes, pero figuras de 20 puntos, de 30 puntos, etc. Entonces eso implica que el puntaje que hayamos dejado restante después de asignar nuestro personaje, nuestro atacante principal y nuestros atacantes secundarios, lo podemos llenar con la mayor cantidad de soportes posibles, intentando sobre todo tener estos poderes que ya mencionamos, pero no necesariamente. Hay otros poderes de soporte muy buenos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a incluir a Scarlet Witch en este equipo, porque tiene un poder especial de daño al inicio de su dial, en el clic 1 y 2 y en el clic 6, que le permite utilizar control de probabilidad, y cuando lo usa con una figura aliada, con su tirada de ataque, y el ataque impacta, después de que se resuelve esa acción, quitas un token de acción de tu personaje. Entonces no solo le ayuda a ser más efectivo para impactar, sino que además le quita token, y eso implica que tu personaje va a volver a atacar el siguiente turno. Y si lograras encadenar digamos 2 o 3 usos seguidos de este ataque, tendrías un personaje que no para de atacar turno tras turno. Entonces es una figura de soporte buenísima, que además cuando no tiene el control especial tiene el control normal en los clics 3, 4 y 5. Entonces una figura con control de probabilidad en todo su dial por 45 puntos, que además tiene Mystics, cuando le pegan el enemigo se hace daño, que además tiene un rango de 6 casillas superior al rango estándar que nos dan esos poderes, control de probabilidad en específico, que nos dice rango mínimo 4, ella puede usarlo a 6 casillas, y además tiene control mental para que en caso de no poder ayudar a los amigos, podría usar su acción para impactar a un enemigo, volverlo parte de su equipo y usarlo para atacar al propio equipo de ese enemigo, ¿no? Y además tenemos Defend. Va a poder compartir esta defensa de 19 o 18 con sus personajes, con sus compañeros aliados. Así que por 45 puntos esta figura nos da muchas cosas positivas para todos los demás personajes en el equipo, incluyendo uno de los poderes principales de soporte, que es control de probabilidad. Y el otro espacio, es decir, luego de sumar todos los puntos que ya llevamos entre atacante principal, atacantes secundarios, y al asignar
los puntos para mis personajes con soporte o con poderes de soporte, me doy cuenta que me quedan únicamente 35 puntos para asignar. Podríamos buscar un soporte de 20 y uno de 15, pero resulta que este de 30 es perfecto. Ahorita vamos a explicar por qué. Y después de esto me van a quedar 5 puntos en el equipo que no tengo ningún otro elemento de juego que los pueda llenar. Es decir, al final voy a tener un equipo de 295 puntos, pero no importa. A veces es mejor sacrificar unos cuantos puntitos con tal de tener figuras más útiles y no solo llenar el restante de puntos. Y en este caso, digamos que vamos a meter a Bats a este equipo por dos cosas principales. Uno es el trait que tiene, donde los personajes aliados adyacentes que comparten una keyword modifican ataque +1. Entonces, de entrada, solo por existir adyacente a cualquiera de los personajes en mi equipo, les va a dar un boost de +1 al ataque. Sí, y además, como es Tiny Size, cualquier personaje que se mueva se lo puede llevar gratis y colocarlo adyacente. Entonces podríamos tener un Hulk con un +1 permanente de ataque, o se lo puede llevar Thor, o se lo puede llevar Bucky, o podemos encontrar una posición en el mapa donde 2 o más de mis personajes se benefician de ese +1 de ataque, etcétera, ¿no? Y además tenemos otro poder de soporte que, aunque no es de los principales, es buenísimo, que es Enhancement. Ya vimos por ahí el poder en los videos, pero básicamente nos da +1 de daño cuando hacemos ataques a distancia. Si tuviéramos una configuración en el mapa donde logramos esta, bueno, no, aquí no, porque no están adyacentes, pero así, una posición estratégica donde está adyacente a ambos personajes capaces de hacer ataques a distancia, tanto Bucky como Thor van a tener +1 al ataque y +1 al daño cuando hacen ataques a distancia. Entonces, en resumen, los personajes de soporte van a hacer que nuestro equipo sea mejor en lo que hacen. Y van a tener la capacidad justamente, usualmente, de beneficiar a muchos personajes en el equipo. Entonces, recapitulando, esta es la segunda forma de armar un equipo de HeroClix con esta estrategia de asignación de roles, donde hay 3 roles diferentes: atacante principal, atacante secundario y figuras de soporte. Y aquí sí, pues requiere obviamente que estudiemos los diales de las figuras. El puntaje nos puede dar un poco una guía de si la figura que estamos viendo es un atacante principal o secundario, pero no necesariamente. Es decir, podemos tener atacantes principales de 75 puntos, de 80 puntos, no necesariamente tienen que ser de 100 para arriba, ¿no? Esto puede variar. Y ahí es donde el tiempo jugando, los equipos que veas que otras personas usan, te van a ayudar a darte una idea de qué personajes están hechos para cada rol. Y esto, obviamente, el familiarizarte con estos roles, con las figuras que hay en el juego, te va a permitir cada vez más armar equipos más complejos y con mayor sinergia entre sí. Y en el caso de este equipo, nuevamente repito, es un equipo que ya expliqué cuando hablamos del formato Pulp. Tienen una serie de cosas adicionales en sus traits que los vuelven aún más sinérgicos de lo que ya platicamos. Así que si te interesa, puedes ver este equipo en particular en ese video para que nos quede aún más claro cómo puede funcionar este armado de equipo. Ahora, una vez que tienes un equipo armado de esta forma, también resulta un poco fácil hacer variantes sobre el mismo. Es decir, ya lo probé, me gustó, pero resulta que este atacante principal, que solamente es bueno cuerpo a cuerpo, no me fascinó. Prefiero tener la opción de que todos mis personajes ataquen a distancia. Voy a hacer un ataque full, un equipo full ataque a distancia. Entonces podemos reemplazarlo con otra figura que también sea buena. Y resulta que tengo este Thanos que se puede jugar a 100 puntos. Y podríamos intentar reemplazar ese rol de atacante principal con este personaje y también probar cómo funciona, ¿no? Es decir, podemos tener un equipo armado estratégicamente
e ir cambiando los elementos de acuerdo a su rol para ver si logramos mejorarlo de alguna forma. Ahora, en cuanto a poderes de soporte, hay varios y también va a depender de qué es lo que quieres hacer con tu equipo. Si quieres ir full ataque a distancia, igual y nos podría convenir reemplazar un personaje como Wanda, que solamente tiene control de probabilidad, con alguno que tenga control de probabilidad y enhancement, como el perrito, para que así podamos tener un personaje más que, además de permitirnos repetir tiradas de ataque, le dé un daño adicional a mis personajes cuando hacen ataques a distancia, etc. Otro poder muy útil de soporte para buscar en nuestras figuras de soporte puede ser justamente el poder de soporte para curar a mis figuras. Y bueno, para no extendernos más, nos quedamos hasta aquí con esta segunda idea o estrategia de armado de equipos. Vamos con la tercera, que es similar pero un poco más simple. La tercera opción para armar un equipo gira en torno a elegir una figura que te guste mucho, un personaje que te fascine, pero resulta que cuando ves su dial pesa demasiados puntos. Por ejemplo, este Thanos, si lo jugamos con su dial completo, se ve atemorizante, pero pesa 175 puntos. Entonces, puede que sea un poco más complejo armar un buen equipo donde tengamos todos los roles de atacante principal, atacante secundario, varias figuras de soporte. Entonces, la tercera idea para armar un equipo es para estos personajes muy pesados de arriba de 150 puntos. Por ejemplo, 200 puntos. Por ahí hay un Shazam que no tengo, pero me gusta mucho. Y si vemos su dial pesa 200 puntos. Con este tipo de figuras, la idea sería, en lugar de seguir el formato de atacante principal, secundario y soporte, lo que vamos a buscar es potenciar a esta figura al máximo. Y eso normalmente va a implicar rellenar el resto de puntaje en nuestro equipo. Es decir, si ya tenemos 175, solo nos quedan 125 puntos para un equipo de 300. Vamos a buscar que esos 125 puntos incluyan a la mayor cantidad de figuras que le permitan a este de aquí vivir más, aguantar más ataques, atacar todos los turnos, etcétera, etcétera. Es decir, van a buscar potenciar una sola figura al máximo. Y en este caso, por ejemplo, en este formato, sí vamos a buscar tener muchos soportes, quizá algún atacante secundario, pero no es lo más importante porque normalmente ya va a cubrir ambos roles este personaje súper fuerte. Vamos a buscar meterlo o meterle a su equipo, es decir, construir un equipo en torno a esa figura, donde sí o sí tengamos acceso a Outwit, tengamos acceso a Perplex, tengamos acceso a control de probabilidad. Esos tres son como de sí o sí. Idealmente, si es un personaje que ataca a distancia, meterle por lo menos un personaje, aunque pese 10 puntos, pero que le pueda dar enhancement para hacer un daño adicional a distancia. Sería muy buena idea meter uno o dos, de preferencia, personajes que tengan leadership para que todos los turnos podamos intentar quitarle tokens, de modo que esta figura garantizar lo más posible que ataque todos los turnos. Es vital que no se quede un turno sin atacar, porque prácticamente va a ser nuestra única figura atacando. El resto de figuras van a estar dándole soporte a esta y nos las van a ir explotando como palomitas. Entonces tiene que atacar todos los turnos, ser lo más resistente posible. Va a ser muy importante meterle alguna figura con support para que lo pueda curar, etc. Entonces la idea es un personaje súper fuerte con muchas figuras de soporte que lo hagan una pesadilla para el enemigo. El enemigo va a querer deshacerse de esta figura, pero no va a poder, porque no le va a poder hacer daño, porque digamos tenemos 19 de defensa. Si yo meto 3 personajes con Perplex, porque recordemos que cualquier valor se puede aumentar o disminuir en un máximo de más 3 o menos 3. Si yo le meto 3 personajes con Perplex y siempre le busteo la defensa, este personaje va a tener una defensa de 22. El personaje promedio de HeroClix tiene 11-12 como ataque, valor de ataque ya muy alto.
Entonces, para que lo impacten necesitan tiradas de 10 o más, 10, 11 o 12. Entonces, eso no va a ser muy común. Y si además tengo un personaje con control de probabilidad, para que en caso de que llegue a impactar con 10 o más, tenga que repetir esa tirada, tirar 10 2 veces seguidas no está fácil. Entonces, pues eso, la idea es potenciar al máximo la eficiencia de este personaje, teniendo personajes que de soporte que cuando lo dañen puedan curar a mi personaje principal, que cuando esté cansado con 2 tokens le puedan quitar tokens para que pueda atacar el siguiente turno, que le puedan potenciar ataque, daño, rango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este formato puede ser un poco más sencillo porque simplemente eliges una figura súper fuerte que no llega a completar el total de construcción del equipo, y con los puntos restantes le metes lo que más convenga para hacerlo increíblemente fuerte y difícil de derrotar. Y finalmente, la cuarta estrategia para armar un equipo básico, divertido de HeroClix es el One Man Army, que, pues como dice su nombre, es un ejército de una sola figura. Si vas a jugar una partida de 300 puntos, una sola figura que pesa 300 puntos, que obviamente te va a dar un montón de cosas, y normalmente va a combinar características de un atacante principal con algún tipo de poderes de soporte para usar sobre sí mismo. Va a ser una figura que va a tener normalmente Outwit o Perplex o control de probabilidad, o varios de estos que van a permitirle ser más eficiente en el combate. Y si te das cuenta, en la pantalla no pongo ningún ejemplo porque como no es mi estilo de juego, no tengo ninguna figura que pese tantos puntos. Por ejemplo, en una partida de 200 puntos metes directamente uno que pese 200 y ya. Ese es, digamos, el equipo más fácil de armar. Normalmente, como a mí me gusta jugar con equipos de varios personajes que me gustan, por eso no tengo figuras para mostrar aquí en el ejemplo, pero una muy buena que acaba de salir, que no debería estar muy cara porque es una figura común, es este Thanos que vemos en pantalla, que puede pesar 300 puntos y está brutal. Entonces, si se enfrenta a un equipo no meta de 300 puntos con alguna de las configuraciones anteriores, un equipo meramente de personajes que te gustan, o contra un equipo que tiene atacante principal, secundario y soportes, o contra un equipo que tiene un solo atacante y muchos soportes, probablemente esta figura de 300 puntos solita pueda llegar a derrotar a un equipo completo. Entonces ese es el chiste de estas figuras súper poderosas, súper pesadas, que normalmente puedas usarlas por su propia cuenta, aunque obviamente en formatos de mayor puntaje. Si juegas una partida de 400 o 500 puntos, puedes regresar a el formato que ya vimos, donde tu atacante principal pesa 300 y te quedan 200 puntos para repartir entre atacantes secundarios y figuras de soporte. Con esto llegamos al final de este video tan solicitado y tan esperado, y pues es el primer video del año, así que no había tenido oportunidad de decirles feliz año, feliz 2025. Espero que sea un año lleno de éxito para todos. Y como siempre, agradecer el apoyo que tienen hacia el canal por seguir viendo los videos y apoyar con sus comentarios, sus clics al botón de me gusta y sus suscripciones al canal. Al final terminó siendo un video más largo de lo que esperaba, pero bueno, espero que la información sea útil. Y algo muy importante, no importa qué tan bueno sea tu equipo, uno de los elementos más importantes siempre va a ser un par de dados donde no obtengas siempre un critical miss. Habría estado bien épico que saliera un critical miss, pero no tengo tiempo para repetir la tirada hasta que eso pase, así que nos vemos en el próximo video. Pero sí salió un doble 5, que los fans veteranos sabrán que hay un montón de figuras de X-Men que tienen poderes que se activan cuando tienes 5 en la tirada, porque el 5 en el dado parece una X de X-Men. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.